Hola, hoy les vengo a hablar sobre las enfermedades de la órbita. Para empezar, tenemos que la automopatía tiroidea es una enfermedad autoinmune en la que la respuesta inmunitaria contra el receptor de TSH y otro antígeno compartido actúa con una fibroblastos orbitarios provocando inflamación, edema y fibrosis. Entre sus manifestaciones clínicas tenemos proptosis o exoftalmo, alteraciones de la motilidad ocular, edema y congestión preorbitaria. Entonces, sus síntomas están de sensación de cuerpo extraño, fotofobia, visión doble, dificultad para enfocar, dolor ocular, y dentro de sus pruebas diagnósticas tenemos la tomografía computarizada y un perfil tiroidea. Su tratamiento es lágrimas artificiales, corticoides intravenosos y pseudotumor orbitario. Esto es una inflamación idiopática destructiva no infecciosa de los tejidos de la órbita. Sus síntomas están dolor orbitario intenso, sensación de presión, disminución de la visión, dolor al mover el ojo. Su signo es exoftalmo unilateral, oftalmoplegia, edema palpebral, quemosis, y su diagnóstico es exploración ocular para identificar estudios de imagen como tomografía computarizada. Dentro de su tratamiento está respuesta inmediata y corticoides orales. Sobre la celulitis orbitaria. Es una infección bacteriana profunda detrás del septo orbitario, causada por extensiones de una sinusitis esmogdae. Sus síntomas principales son edema, inflamación importante de los párpados, eritema y enrojecimiento de los párpados, quemosis, fiebre, proptosis, ojo desplazado hacia adelante, disminución de la agudeza visual. Sus síntomas: dolor ocular intenso, dolor de cabeza, visión borrosa, disminución de la visión. Su diagnóstico: historia de síntomas de dolor ocular, fiebre, inflamación ocular y hemograma, marcadores inflamatorios para valoración de cultivo. Su tratamiento es antibióticos intravenosos de amplio espectro, analgésicos y antiinflamatorios. Y tumores orbitarios primarios y lesiones quísticas que afectan la órbita. Para empezar, tenemos que el quiste dermoide es una lesión congénita causada por la inclusión de tejidos epiteliales durante el desarrollo embrionario. Contiene elementos como grasa, queratina, folículos filosos y gránulos. Su característica clínica generalmente benigno, de crecimiento lento, frecuente en niños y adultos jóvenes. Está ubicado en superotemporal de la órbita. Su signo y sus síntomas principales son masa palpable cerca del borde orbitario, proptosis, leve desplazamiento del globo ocular, dolor ocular ocasional, inflamación, si se rompe o se infecta. El diagnóstico está exploración clínica, tomografía computarizada. El tratamiento está observación si es pequeño y asintomático. Extirpación quirúrgica completa si aumenta de tamaño o causa síntomas. El hemangioma capilar es una proliferación anormal de vasos sanguíneos en un tumor vascular benigno típico de la infancia. Sus características clínicas: esta apreciación primera de meses de vida, puede crecer rápidamente, puede evolucionar con el tiempo. Estos síntomas y sus signos: masa rojiza, azulada, proptosis, párpado aumentado, de volumen, puede producir ambliopía. Su diagnóstico es la evaluación clínica, ecografía ocular, tratamiento, observación en casos pequeños y cirugía en lesión grande o complicada. El hemangioma cavernoso es una malformación vascular formada por vasos sanguíneos dilatados dentro de la órbita. Su característica clínica es el tumor benigno más frecuente en adultos, de crecimiento lento, generalmente localizado dentro del cono muscular orbital. Sus signos y sus síntomas están proptosis progresiva, visión borrosa, diplopia, presión ocular alta. Su diagnóstico es muestra de la masa bien delimitada y tomografía computarizada.
Su tratamiento de observación, si no produce síntomas, extirpación quirúrgica cuando causa comprensión. El neurofibroma es un tumor benigno originado en la célula de la vaina nerviosa. Su característica puede estar asociada a una neurofibrosis tipo 1, puede afectar el nervio orbitario. Sus signos y sus síntomas es desplazamiento ocular, alteración del movimiento, los movimientos oculares, pérdida visual, si comprime el nervio óptico. Su diagnóstico es la exploración ocular, exploración neurológica si se sospecha enfermedad asociada. Su tratamiento es seguimiento en casos estables y cirugía si produce complicaciones funcionales. El glioma del nervio óptico es un tumor originado en las células ganglionarias del nervio óptico. Puede provocar crecimiento del nervio y comprensión de fibra visual. Su característica es más frecuente en niños, asociado en algunos casos a neurofibromatosis tipo 1. Sus signos y sus síntomas: alteración del campo visual, atrofia del nervio óptico y estrabismo. Su diagnóstico es la evaluación de agudeza visual, fondo de ojo y campo visual. Su tratamiento es observación en tumores estables y quimioterapia en casos progresivos. Alteraciones de pestaña. Primeramente tenemos la triquiasis. Esta es una alteración palpebral anormal que ocurre cuando los folículos pilosos de las pestañas crecen de manera contraria a lo normal, o sea, en dirección a la superficie ocular, que llega a tener contacto con estructuras como la córnea o la conjuntiva, que esta puede causar eh, hiperemia conjuntival, sensación de cuerpo extraño, fotofobia, ardor. La triquiasis llega a ser causada por alguna blefaritis crónica que haya pasado del paciente o traumatismos palpebrales. Entre sus tratamientos tenemos lo que son los antibióticos, son muy esenciales, o la lubricación de las estructuras como la córnea y la conjuntiva. La poliosis es una afección debido a la reducción de la pigmentación del color de las pestañas, cabellos o cejas, en este caso las pestañas. Es una enfermedad, esto suele ser asintomático y es debido a la reducción de la melanina en los folículos pilosos. Esta puede ser unilateral o bilateralmente y está asociada a enfermedades como alguna blefaritis crónica o el vitiligo. No tiene tratamiento alguno, pero sí puede llegar a haber un control sobre ella. La madarosis es una afección que nos indica la pérdida parcial o total de las pestañas. Es una alteración que afecta a lo que son los folículos pilosos de ella. Puede estar ocasionada entre sus características clínicas. Tenemos lo que es la pérdida de pestañas, ya sea bilateral o unilateralmente. Puede estar asociada a eritemas palpebrales, las costras. Todo ello son causas de la reducción de ella. También tenemos lo que son las blefaritis crónicas, lo que son las quemaduras químicas palpebrales. Alteraciones de las vías lagrimales. Tenemos la dacrocistitis, que esta se puede clasificar en aguda y crónica. La dacrocistitis aguda es la inflamación del saco lagrimal debido a la retención de las lágrimas. Esto es debido a una obstrucción, de la vía nasolagrimal, llegando a provocar una tumefacción muy dolorosa en el saco lagrimal, llegando también a provocar lo que son los eritemas palpebrales, los edemas, las secreciones mucopurulentas, y llega a ser muy dolorosas. Dacrocistitis crónica, lo mismo, es la inflamación igual del saco lagrimal debido a la obstrucción del drenaje nasolagrimal.
Igualmente provoca una tumefacción, pero al contrario de la aguda, esta llega a ser una tumefacción indolora. Llega a presentar epíforas, eh, molestias, obviamente, sensaciones de cuerpo extraño. Este, igualmente llega a presentar lo que son la presencia de costras en los bordes palpebrales. Párpados. En ella podemos encontrar lo que es la blefaritis, que esta se puede dividir en blefaritis anterior y posterior. La blefaritis anterior se clasifica de dos formas, estafilocócica y la seborreica. En la seborreica se dice que es una inflamación de los párpados debido a alguna alteración en las glándulas de sebácea. Esto es debido por alguna acumulación de sebo en la glándula, causando características como lo que es la presencia de escamas finas y grasosas, lagrimeo, sensaciones de cuerpo extraños, fotofobia. Entre sus tratamientos tenemos que la principal siempre es la higiene palpebral y tener menos contacto con manos sucias al ojo y un lavado de manos frecuente. La blefaritis estafilocócica es una inflamación crónica y inflamación de los párpados o de los bordes palpebral debido a infecciones bacterianas como agentes como los Staphylococcus aureus, etc., llegando a causar lo que es una leve hiperemia del bordes palpebrales, sensación de cuerpo extraño, la presencia de costras duras y adheridas a las pestañas, prurito leve. eh, Esto llega también a ocasionar lo que son la pérdida de pestañas y la despigmentación de estas mismas. Al igual que la pérdida de pestañas, en algún momento las pestañas llegan a crecer en el sentido contrario, lastimando la superficie ocular. Ursuelo y chalación. El ursuelo es una afección o infección a la glándula de sebácea o de Moll. Esto es por la obstrucción de esta misma. Es un edema pequeño que sale en el borde palpebral. Es muy doloroso, un nódulo pequeño y muy doloroso. A diferencia del chalación, que es una obstrucción de las glándulas de meibomio. Esta obstrucción forma lo que igualmente es un edema, pero es un edema indoloro en comparación con el ursuelo. Los tratamientos de estos son las glándulas de sebácea, es más con el tiempo que se va de, desobstruyendo, pero si es en un caso grave, sí ya es necesario ver a un especialista. Bueno, mi nombre es Fabiana, yo les voy a hablar un poco sobre la conjuntiva. La conjuntiva es una fina membrana mucosa y transparente que recubre la parte del ojo. Su función principal es proteger el globo ocular de agentes externos. Sus síntomas son sensación de arenía, sensación de ardor, escozor y quemazón. Sus signos son papila, folículo, edema palpebral y pseudomembranas. Las pseudomembranas pueden estar en la parte superior e inferior. Las papilas se encuentran en el tarso superior y los folículos se encuentran en el tarso inferior. La conjuntivitis bacteriana es una infección aguda de la conjuntiva causada por bacterias como Staphylococcus aureus. Sus síntomas son ardor ocular, sensación de arenía, molestia ocular intensa. Sus signos son hiperemia conjuntival, secreción purulenta, membrana, pseudomembrana y párpados pegados. Bueno, y vamos a hablar también de la conjuntivitis viral. La conjuntivitis viral es una inflamación altamente contagiosa. Sus síntomas son lagrimeo abundante, fotofobia leve, sensación de cuerpo extraño, molestia ocular moderada. Sus signos son hiperemia, ganglios linfáticos, adenopatías. Su fisiopatología es el adenovirus y su diagnóstico en casos especiales es el PCR.
La conjuntivitis alérgica es una inflamación de la conjuntiva por una reacción hipersensibilidad tipo 1 mediado por la inmunoglobina E frente a alérgenos como el polvo, el polen y pelo de animales. Sus síntomas son lagrimeo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, prurito ocular intenso. Y sus signos son hiperemia conjuntival leve o moderada, papila en la conjuntiva tarsal, también pueden ser secreción acuosa o mucosa. La conjuntivitis por clamidia, sus síntomas son molestia ocular persistente, secreción mucopurulenta crónica. Sus signos son folículo grande en la conjuntiva tarsal inferior e hiperemia. Su diagnóstico clínico es el PCR e inmunofluoresceína o cultivo celular. La conjuntivitis alérgica aguda posee prurito intenso, ardor ocular, fotofobia leve, hiperemia leve, equimosis y secreción acuosa. Sus tratamientos pueden ser lágrimas artificiales y evitar cualquier contacto con un alérgeno, como el polvo, el polen, el pelo de algún animal. La conjuntivitis alérgica crónica, como síntomas tenemos prurito recurrente, molestias persistentes y lagrimeo intermitente. Como signo tenemos papila en la conjuntiva tarsal, epidemia, también tenemos secreción acuosa. Como tratamiento tenemos estabilizadores de mastocitos y antihistamínicos prolongados e inmunoterapia. La queratoconjuntivitis primaveral o verdad. Sus síntomas son prurito intenso, fotofobia, secreción mucosa espesa, visión borrosa en brote. Sus signos son papilas gigantes en la conjuntiva tarsal superior, nódulos de Horner-Trantas en el limbo y queratitis puntual. Su fisiopatología es inmunoglobina E más respuesta celular y se da más frecuente en niños varones. La queratoconjuntivitis atópica, sus síntomas son prurito crónico, visión borrosa, ardor ocular, intolerancia a lentes de contacto. Sus signos son papila gigante en la conjuntiva tarsal inferior, engrosamiento palpebral, blefaritis asociada y cicatrización corneal en caso avanzado. Su fisiopatología es asociada a la dermatitis atópica. Queratoconjuntivitis límbica superior. Síntomas: molestias crónicas, sensación de cuerpo extraño, ardor, lagrimeo y fotofobia. Como signo, hiperemia en el limbo superior, filamentos corneales, queratitis superior y como fisiopatología tenemos inflamación crónica del limbo superior asociada a disfunciones tiroidea o sequedad ocular. Conjuntivitis papilar gigante. Como síntomas tenemos intolerancia a lentes de contacto, prurito y visión borrosa. Como signos, papilas gigantes en la conjuntiva tarsal superior, hiperemia, secreción acuosa. Y como fisiopatología, reacción inflamatoria crónica por estímulos mecánicos, lentes de contacto, proptosis o sutura. Como diagnóstico, historia de uso de lentes de contacto, proptosis más historia clínica. Alteraciones y degeneraciones de la conjuntiva. Como primera tenemos hemorragia subconjuntival, mancha roja intensa en la conjuntiva, no suele doler ni causar secreción ni tampoco afecta la visión. Puede ocupar un sector pequeño o extenderse ampliamente, pero siempre bajo la conjuntiva. Causa fiebre, traumatismo, esfuerzos físicos y la hipertensión arterial. Como segundo tenemos el pterigium, crecimiento en la conjuntiva de forma triangular, se opera y se divide en 4 grados. Grado 1 invade hasta el limbo, grado 2 invade el limbo y la pupila, grado 3 invade hasta la pupila y el último grado, que es el 4, sobrepasa la pupila. Como tercero tenemos la pingüécula. La pingüécula no viene de forma triangular, no invade córnea,
No se opera, solo se manda a tratamiento. Como cuarto tenemos el quiste de retención, lesión quística que se forma por obstrucción del conducto excretor de una glándula, acumulando secreción en su interior. Bueno, su apariencia clínica, lesión redonda u ovalada, de consistencia blanda o fluctuante, coloración variable, transparente, blanquecina o amarillenta. Como quinto tenemos la melanosis epitelial conjuntival, pigmentación congénita o benigna de la conjuntiva. En su apariencia clínica, mancha plana, difusa, de marrón o grisácea. Se mantiene estable en el tiempo sin cambios significativos. No tiene tratamiento, solo se manda a observación. Y como última tenemos los nevos conjuntivales, que son lentos, bordes regulares, movibles y planos. Suele ser estable, aunque puede crecer en la adolescencia. Su riesgo maligno es muy bajo, pero se puede mandar a vigilancia. Bueno, con el siguiente tema, que es tumores benignos y malignos de la conjuntiva. Como primero tenemos el papiloma, lesión elevada de aspecto verrugoso o lobulado. Su coloración puede ser rosada, blanquecina o ligeramente pigmentada. El papiloma se puede dividir en dos: papiloma sésile y el papiloma pendiculado. Como segundo tenemos el dermolipoma, localizado en la conjuntiva superotemporal, tejido adiposo, masa suave. Lesión estable, no crece ni se maligna, no se transforma en un melanoma o otra neoplasia. Su tratamiento solo se manda en observaciones en la mayoría de los casos. Como tercero tenemos el tumor dermoide, limbo corneal, folículos, cartílagos y contiene glándulas sebáceas. Evolución, lesión estable, no se maligna, pero puede crecer lentamente en la infancia. Como cuarto tenemos el carcinoma, tumor maligno que surge del epitelio escamoso de la conjuntiva. Forma parte de la neoplasia escamosa de la superficie ocular. Puede presentarse como carcinoma in situ, que significa limitado al epitelio, o carcinoma invasivo, que significa rompe la membrana basal e infiltra el estroma. Como quinto tenemos el melanoma. Es más pigmentado, forma irregular y está sobrelevada, y es una lesión fija. Como diagnóstico tenemos examen clínico con la hendidura. Y como tratamientos tenemos excisión quirúrgica, radioterapia o quimioterapia atópica. Como última tenemos la neoplasia interepitelial conjuntival, también llamada NIC, una lesión precancerosa confinada al epitelio conjuntival. Se caracteriza por displasia epitelial que no atraviesa la membrana basal. Su apariencia clínica es lesión epitelial elevada, blanquecina o grisácea, puede ser gelatinosa, bordes mal definidos y superficie irregular. La queratitis viral frecuentemente es causada por el virus del herpes simple, que pertenece latente en los ganglios nerviosos y puede reactivarse causando inflamación corneal. Su característica principal es que puede afectar las capas más profundas y perforar. Dentro de sus signos están una lesión dendrítica o ramificada, la disminución de sensibilidad corneal y hiperemia ocular. Sus síntomas están dolor ocular, fotofobia, lagrimeo o impresión borrosa. Su diagnóstica está con lámpara de hendidura y tinción con fluoresceína. Su tratamiento es antivirales tópicos o orales. Evitar corticoides y seguimiento oftalmológico. La queratitis micótica aparece cuando hongos invaden la córnea, generalmente después de traumatismo con material vegetal o en pacientes inmunodeprimidos. Sus características clínicas tiende a ser una lesión central con lesión satélite de forma irregular. Es causada por el hongo filamentoso y cándida.
Sus signos y sus síntomas tenemos que es la úlcera corneal, infiltrado, blanquecino, inflamación ocular. También tenemos dolor ocular, fotofobia, lagrimeo y disminución de visual. Su diagnóstico también consta por la lámpara de hendidura y cultivos. Su tratamiento es tópico, antibióticos orales en caso grave. Queratitis no infecciosa, tenemos lo que es la úlcera de Deer. Es una adelgazamiento localizado de la córnea causada por la deshidratación del epitelio debido a alteraciones de la película leiral, generalmente cerca de elevaciones conjuntivales. Su signo y su síntoma son las zonas deprimidas en córnea, alteraciones de la superficie corneal, tinción con fluoresceína. Síntomas: sensación de cuerpo extraño, limitación ocular, molestias al parpadear. Su diagnóstico está biomicroscopía y la evaluación de la película leiral. Tratamientos: lágrimas artificiales. La úlcera de Mohr es una enfermedad inflamatoria autoinmune donde el sistema inmunitario ataca la periferia corneal, causando destrucción progresiva del tejido. Sus características clínicas es una úlcera periférica progresiva y adelgazamiento corneal. Su signo es infiltrado periférico, borde elevado de la úlcera, inflamación intensa. Su síntoma es dolor severo, fotofobia, disminución visual, y su diagnóstico es la evaluación con lámpara de hendidura, eclusión de infecciones y enfermedades autoinmunes. Su tratamiento es corticoides tópicos y inmunosupresores. El arco senil es un depósito de lípido en la periferia corneal debido al envejecimiento. Su característica clínica es un anillo grisáceo alrededor de la córnea, generalmente es unilateral. Su signo es opacidad periferia corneal y síntomas generalmente asintomáticos. Su diagnóstico es examen con lámpara de hendidura y los tratamientos no requieren tratamiento. En pacientes jóvenes se puede evaluar alteraciones lipídicas. La distrofia de Frunze es una enfermedad hereditaria donde las células endoteliales corneales se deterioran, disminuyendo la capacidad de bombear líquidos fuera de la córnea, provocando edema. Las características clínicas: afecta el endotelio de progresión lento. Signos: edema corneal y opacidad. Síntomas: visión borrosa matutina, sensación de niebla visual y molestia ocular. Su diagnóstica es la biomicroscopía y su tratamiento es lágrimas hipertónicas, hipertón de edema. El uso de Krukenberg es acumulación de pigmentos que provienen del iris sobre el endotelio corneal por la circulación del humor acuoso. Su característica clínica es depósito vertical del pigmento en la córnea. Su signo es uso pigmentado en córnea inferior. Sus síntomas: puede ser asintomático, puede asociarse al glaucoma pigmentario. El diagnóstico es lámpara de hendidura y evaluación de la presión intraocular. El tratamiento es control de presión intraocular y tratamiento de glaucoma si existe. El anillo de Fleischer es el depósito de hierro en el endotelio corneal debido a alteraciones en la curvatura corneal, principalmente asociado al queratocono. Su característica clínica es anillo marrón amarillento alrededor de la base del cono corneal. Su signo es pigmentación periferia corneal. Su síntoma es visión distorsionada, disminución visual por queratocono. El diagnóstico es lámpara de hendidura y topografía corneal. Su tratamiento es corrección óptica y lentes de contacto especial. Bueno, con el tema de la epiescleritis, la escleritis es una inflamación grave que puede comprometer la visión. Sus signos y síntomas son dolor ocular intenso, fotofobia, lagrimeo, visión borrosa, hiperemia y también vasos profundos fijos no movibles. Bueno, la catarata. La catarata es una opacidad progresiva del cristalino que produce pérdida visual y es reversible mediante cirugía. Sus signos son opacidad visible,
disminución de la agudeza visual, reflejo pupilar alterado. Sus síntomas son visión borrosa, deslumbramiento y halos y diplopia monocular. Clasificación de la catarata según localización. La catarata nuclear, centro del cristalino, núcleo. Su característica, opacidad amarillenta o marrón, endurecimiento del núcleo. Su frecuencia es típica de la edad avanzada, la catarata senil. Siguiente es catarata cortical. Su localización, periferia del cristalino, corteza. La catarata subcapsular posterior, localización justo debajo de la cápsula posterior del cristalino, característica, opacidad central que interfiere en el eje visual. Sus factores de riesgo frecuente en diabéticos, pacientes con corticoides prolongados y en adultos. Y como última tenemos catarata congénita, su localización variable y presente desde el nacimiento. Sus características, opacidad parcial o total del cristalino. Sus causas son síndromes genéticos, infecciones intrauterinas y alteraciones metabólicas. Acerca de las enfermedades neovasculares retinianas. Para empezar tenemos la retinopatía diabética, que es la hiperglucemia que destruye estas células debilitando las paredes capilares. Los microneurismas se forman dilataciones que aumentan la permeabilidad vascular y causando fugas. En sus características clínicas estas se dividen en dos. No proliferativa, que son los cambios limitados al interior de la retina, los microneurismos y hemorragia. La proliferativa, presencia de neovasos con alto riesgo de ceguera súbita. En sus signos y sus síntomas tenemos que son los microneurismas, hemorragia en llama o mancha, exudados duros, blandos y neovasos y hemorragia vitrea. Y inicialmente asintomático, luego baja visión progresiva por edema macular y pérdida súbita de la visión. Su diagnóstico es fondo de ojo y su tratamiento es control sistémico, regular la glicemia. La retinopatía hipertensiva se divide por fase, la fase vasótica, que es la vasoconstrucción hipertona arterial generalizada para proteger la retina. La fase esclerótica es engrosamiento de la pared vascular y fibrosis, y la fase exudativa, que es la ruptura de la barrera hemorretiniana. Sus características clínicas estas seguidas por grado 1 y 2, engrosamiento arteriolar y cruce arteriovenoso esclerótico. El signo grado 3, signos anteriores más hemorragia y exudado. Y el grado 4, que es todo lo anterior acompañado de edema de papila. Sus signos y sus síntomas. Desde sus signos tenemos reflejo en hilos de cobre o plata, signos de cruce, hemorragia en llamas y sus síntomas generalmente asintomáticos en grado 4. Y su diagnóstico, oftalmoscopía o fondo de ojo y monitoreo de la presión intraocular, y tratamiento es control de la presión arterial, el único eficaz. En el traumatismo ocular contuso ocurre por un golpe con un objeto opaco o alta velocidad que rompe las paredes del globo ocular. La deformación elástica y deprime el polo anterior y genera una expansión ecuatoriana súbita. Las características clínicas, esta es causa daño visual interno por fuerza de contragolpe. Su signo tenemos ifemia y sangre en la cámara anterior y desgarro de la raíz del iris y edema de Berlín. Su síntoma es dolor sordo y profundo y la región ocular, visión borrosa variable y fotofobia. Su diagnóstico es con lámpara de hendidura y tonometría y fondo de ojo. Su tratamiento es reposo absoluto, protección y fármaco.
Lo que es las urgencias del globo ocular, tenemos las quemaduras químicas, las que son provocadas por ácido. Estas provocan una necrosis por coagulación de las proteínas superficiales. Por alcalí, estas provocan una necrosis por licuefacción. Las isquémicas limbar, ambos destruyen las células madre del limbo y ocluyen los vasos sanguíneos. Las características clínicas, evalúan el nivel de claridad u opacidad de la córnea y la extensión del esquema limbar. Sus signos efectos en el epitelio corneal, isquemia limbar y opacidad corneal y edema. Su síntoma es dolor agudo y severo, fotofobia y baja visión. Su diagnóstico es anamnesis rápido, tira reactiva de pH y curación con rapidez. Su tratamiento es lavado profuso inmediato. El traumatismo ocular penetrante es una herida de espesor total de la córnea o esclera causada por un objeto punzante. Su característica clínica se clasifican como traumatismo de globo abierto. Sus signos, una herida visible, papila en gota o escoria, signo de Seidel positivo. Sus síntomas tenemos dolor lazarente agudo, pérdida súbita de la visión y sensación de líquido tibio saliendo del ojo. Su diagnóstico es impresión visual, niticulosa y prohibiciones. Dentro del manejo tenemos que es ayuno estricta, preparación inmediata para cirugía bajo anestesia general.